tenemos que apoyar que los que se ganen entreguen elementos para el desarrollo de ciudad resiliente. Por favor. Entonces, el área de estudio, nos contratan para hacer qué? Nos contratan para estudiar las áreas urbanas actuales y proyectadas al 2100. ¿Dónde va a estar la ciudad de Villa Alemana, la comuna de Villa Alemana al 2100? Nos piden eso. Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Solo el área urbana, no nos piden el conjunto de la comuna, pero tampoco nos piden la región. Y no hay un estudio regional de vulnerabilidad, lo cual es un error. Nosotros ya lo alertamos, dijimos no podríamos haber hecho este estudio sin haber previo un estudio de vulnerabilidad regional. Pero no hay. Y esto fue una licitación, nosotros nos presentamos y dijimos, bueno, por lo menos vamos a poder alertar. Sigamos. Y nosotros comprometimos 8 cosas. ¿Ya? Pero esas 8 cosas las podemos agrupar en 2. Primero teníamos que definir qué tan vulnerable y cuánto riesgo al clima tienen estas comunas. Yo vivo en Quilpué, así. Y lo segundo era un plan. Teníamos que proponer un plan con medidas para ser más resilientes. Lo primero que tuvimos que hacer fue estudiar el área urbana, hacia dónde iban a crecer, y eso no se lo voy a presentar porque es medio latoso, pero esos antecedentes el municipio los tiene. Todo lo que nosotros producimos el municipio los tiene y lo debe comenzar a analizar. Lo segundo que hicimos fue definir hacia dónde va el clima. ¿Ya? Y empezamos a ver la precipitación y la temperatura. Si ustedes se fijan, cómo ha ido disminuyendo la precipitación. Esto es bien interesante. Esto se llama variabilidad climática. Variabilidad. Un año llueve harto, otro año llueve menos, otro año casi no llueve, otro año llueve un poco más, otro año llueve mucho, otro año llueve mucho, otro año llueve mucho, otro año menos. Eso se llama la variabilidad del clima. Si uno hace un promedio, debe saber eso. Si se mantuviera la variabilidad. Pero como hay cambio climático, siempre va a haber variabilidad, pero cada vez más hacia abajo. Y en el caso de la temperatura, cada vez más arriba, cada vez va a haber más calor. Y nos fijamos aquí, lo mismo. ¿Cuántos días con precipitaciones sobre 30 milímetros vamos a tener? Fíjense cómo bajan. Cada vez menos días con lluvia. Los días secos, cada vez más días secos. Días de verano que superan los 25 grados, cada vez más calor, nos vamos a chicharrar. Y luego la proyección de temperatura por época, hasta el 2100. Toda esta información está absolutamente detallada y bueno, hay que analizarla. Sigamos. Y luego de eso ya, una vez que supimos qué iba a pasar con el clima, exactamente qué va a pasar con el clima, debo decir que en Villa Alemana no hay ninguna estación meteorológica. Ninguna. Al menos con datos de 30 años, que es lo que permite que los científicos hagan análisis. Tuvimos que ocupar la estación de Yiu. ¿Ya? Se puede aproximar, pero debiese haber una estación. En Quilpué tampoco hay estación meteorológica. Entonces, una vez definido, sigue por favor, una vez definido el clima, ya sabemos lo que va a pasar. Va a haber más calor, van a haber menos precipitación. Y respecto a las precipitaciones va a pasar algo muy especial. Va a haber menos precipitaciones, pero de repente va a llover en un día como nunca. Y por lo tanto va a quedar la escoba. Entonces, los peligros. Teníamos que definir cuáles eran los peligros para estas 5 comunas. ¿Ya? Y ahí están las 6 amenazas que nosotros identificamos. Son las 6 amenazas asociadas al clima.
que empiezan en inundaciones y terminan en incendios forestales. Esas son las 6 amenazas. Inundaciones, remociones en masa, que significa que el barro, la tierra se desplaza de su sitio, arrasando casas, construcciones. Marejadas, que aquí en Villa Alemana no va a haber. Olas de calor, que aquí sí va a haber muchas olas de calor. Sequías, que aquí sí va a haber muchas sequías. Y incendios forestales en toda el área periurbana, donde sí va a haber mucho en Villa Alemana. Luego tuvimos que definir cuál era el nivel de amenaza por cada una de las comunas y por cada una de las amenazas. ¿Cuál era el nivel de amenaza? Bajo, muy bajo, medio, alto, muy alto. ¿Ya? Y entonces, si ustedes se fijan, mientras más intenso el color, es más alta la amenaza, y definimos la superficie por hectárea. ¿Dónde están las amenazas? ¿Cuáles son los barrios donde están amenazados por cada una de estas 6 amenazas? Cosa que nunca se había hecho. Entonces, una vez determinados los peligros, por favor, teníamos que determinar qué es lo que está expuesto. Yo digo que en este plano esta zona es roja, ¿qué hay ahí? ¿Hay gente? Sí. Ah, chuta, grave. ¿Hay hospitales? Ah, un hospital está afectado por inundaciones. Chuta, doblemente grave. Ah, la línea del metro. Oh, complicado. Se va a inundar. Se van a inundar todas las estaciones. Chanfle. Se nos van a inundar los hospitales. Oh, ya. Y no se está haciendo nada. No. Entonces, tuvimos que determinar qué es lo que estaba expuesto. Y podemos definir la población expuesta por cada una de las comunas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Villa Alemana, por cada una de las amenazas, es el número de población que nosotros identificamos que está expuesta. O sea, sabemos dónde está la gente expuesta a cada una de esas amenazas, por lo tanto, a la gente que hay que preparar. Síganme. Aquí un ejemplo de la superficie expuesta a incendios. Si ustedes se fijan, actualmente la superficie expuesta a incendios son 15.588 hectáreas. Si nos proyectamos en 2100, van a ser más de 5.000 hectáreas más, casi 20.000 hectáreas expuestas a incendios. Significa que va a ir aumentando el área expuesta. Entonces, ya definida la exposición, pasamos a definir la vulnerabilidad. Todo esto es una fórmula que se constituye después en una fórmula para determinar el riesgo climático. Porque eso nos pidieron, determinar el riesgo para definir a qué tenemos que ser resilientes. Entonces, ¿qué tan vulnerables somos? Por favor. ¿Qué significa ser vulnerable? Que yo, ¿cuánto es el porcentaje a ser afectado negativamente por algo? Entonces, lo primero que se hace es definir que la vulnerabilidad se calcula tomando cuán sensible soy y cuánta capacidad para adaptarme. Una inundación en Londres, que yo les hablaba antes. Londres es una ciudad que por el cambio climático va a desaparecer. Está sometida a innumerables inundaciones, pero la proyección implica que es un área expuesta a quedar bajo el agua. Y ellos se están preparando. Y tienen plata para prepararse. Y por ejemplo en Miami va a desaparecer. Ellos están invirtiendo 30.000, escuchen bien, 30.000 millones de dólares en defensas costeras. 30.000 millones de dólares. Porque va a desaparecer, pero tienen las lucas para construir muros y, en fin. Bueno, la primera. Ocurre una inundación en Londres, llegan los bomberos, llega la armada, llegan los marinos, llegan los helicópteros, llegan todos, la gente sale feliz de la casa. Porque además tiene seguro, pero además tiene plata para reparar las cosas, pero además porque los apoyan, porque además hay un buen hospital. Sigamos. Ocurre una inundación en Pakistán. Igual. ¿Se fijan entonces? Podemos estar expuestos a lo mismo. Los dos estamos expuestos a inundaciones, pero no somos igual de vulnerables. La gente de Londres es sensible. ¿Sí? No.
¿Tiene capacidad adaptativa? Sí. Los de Pakistán son muy sensibles, no tienen nada de capacidad adaptativa, tienen que emigrar, tienen que irse, perder su tierra, su casa, ir a vivirse a una ciudad donde, como migran. Entonces pudimos calcular la vulnerabilidad total por cada una de las 5 comunas. ¿Cuáles son más vulnerables? Mientras más morado el color, más vulnerable. Y ahora pasamos a la última parte de la fórmula, el riesgo. ¿Bien? Sigamos. Esto es el índice de riesgo actual. Mientras más amarillo, menos riesgo. Mientras más café, más riesgo. Mientras más oscuro, más riesgo. Pero ¿qué pasa si lo proyectamos al 2100? Eso significa que normalmente los seres humanos vivimos con la historia. Ah, pero es que aquí nunca ha pasado nada. Aquí me voy a preparar. No, pero es que... Y lo que hace la ciencia es proyectar. En 50 años más va a pasar esto. Preparémonos. No, pero falta mucho tiempo. No, mejor que no. Tenemos que resolver otras cosas. Bueno, por cada una de las zonas censales, áreas pequeñas dentro de las comunas, nosotros calculamos esa variación. Está calculado por cada una de las zonas censales. Lamentablemente no pudimos hacer un estudio por manzana porque el INE no nos entregó la información. Entonces ahora entramos al plan de adaptación. ¿Ya? Definimos el riesgo, que era la primera parte que nos pidió el banco, y luego teníamos que decir, bueno, ¿y cómo nos preparamos? ¿Cómo somos más resilientes? ¿Ya? Entonces, lo primero es que la adaptación significa adaptarse al clima proyectado. ¿Y cuál es el clima proyectado? Días más secos, temperaturas más altas y precipitaciones más intensas de repente. Ese es el clima proyectado. Sigamos. Entonces tenemos que definir que cada una de estas amenazas genera impactos en la comunidad. Desde la destrucción de la vivienda, la pérdida de los enseres familiares, la pérdida de salud mental, la pérdida de cohesión social, la degradación ambiental, la pérdida de infraestructura, etc. Significan un montón de cosas. Y por lo tanto, tenemos que anticiparnos a esos efectos y poder ser resilientes, prepararnos a aquello que estamos diciendo que puede ocurrir. ¿Ya? Porque el riesgo es un potencial, no es que significa que nos vamos a inundar y nos vamos a quemar todo. ¿Ya? Pero significa que hay un riesgo y por lo tanto tenemos que prepararnos. Para anticipar el riesgo, eso se llama gestión de riesgo. ¿Ya? Sigamos. Entonces, volvemos al concepto de adaptación y ahora lo que estamos diciendo es que hay que cambiar el Titanic, hay que transformar. No podemos seguir igual. No puede ser que no haya un bote salvavidas. Entonces saquemos las camas de la suite lujosa y las desarmamos y hacemos botes salvavidas. Tenemos que transformar el barco. No podemos seguir igual. Sigamos. Entonces lo que decimos nosotros es que el cambio climático es una oportunidad para transformar las comunas, las ciudades, la forma de vivir, transformar nuestras vidas. Dejar de pensar que consumiendo y teniendo cosas vamos a ser más exitosos. Dejar de pensar que creciendo como país vamos a eliminar la pobreza. Pensando que mientras más minería y más industria, ya, ¿por qué no empezamos a transformar? Y tenemos una vida, una mejor calidad de vida, más bien que pensar en que tener más celulares, más tecnología, más cosas. Seamos más humanos en realidad. La transformación, entonces lo que yo siempre he sentido, y yo no tengo depresión por el cambio climático a pesar de que llevo 20 años trabajando en esto, o pensándolo más bien, porque pienso que es una gran oportunidad para todos nosotros, de hacer una vida más hermosa. Y eso es lo que les proponemos a las comunas. Hagan una vida al interior de las comunas más hermosa.
Entonces, pensamos que las comunas debiesen trabajar en 3 ámbitos. Reducir los riesgos, ¿ya? Aumentar la sostenibilidad, el equilibrio ambiental, social y económico al interior de la comuna y trabajar sobre la resiliencia. Esos 3 ámbitos tienen que estar unidos y hay una forma de enlazarlos. ¿Sí? Y la resiliencia climática, bueno, ya yo lo dije, ahí están los objetivos que nosotros le pusimos al plan, un poco en medio enredado, pero aquí me voy a detener. Ya estoy llegando al final, para que si alguien está aburrido. Nosotros definimos que este plan tiene que tener 5 ejes. ¿Ya? Tiene que basar su estructura en 5 pilares. Y en cada uno de esos pilares tienen que haber acciones. El primer pilar, en realidad no tienen un número, pero yo lo voy a leer como fortalecimiento de capacidad. Tenemos que ser más capaces de enfrentar el cambio climático y de soportar sus efectos y de transformar lo que va a ocurrir. Lo segundo, tenemos que fomentar la educación y la cultura. No podemos los niños no pueden, y los jóvenes, incluyendo los profesionales, no pueden seguir recibiendo la misma formación. Una educación que no los prepara para este escenario futuro. Luego tenemos que cambiar el sistema de planificación y gestión urbana. Tenemos que modificar el plan regulador, darle una nueva mirada. Tenemos que cambiar los instrumentos de gestión al interior del municipio. Luego tenemos que cambiar el sistema de gobernanza e institucionalidad, cómo estamos actuando para enfrentar los riesgos y el cambio climático. Y finalmente necesitamos lucas. Le podemos pedir, esto es como a los profesores, se les piden más cosas, a los municipios se les piden más cosas, y si eso significa recursos, capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, monetarias, etc. Entonces, los municipios requieren más financiamiento. Y yo sostengo que esta es una oportunidad de discusión con el Estado de Chile, desde los municipios, como parte integrante del Estado, para una descentralización verdadera. Sigamos. Entonces, nosotros propusimos 25 medidas y una chorrera de recomendaciones. O sea, muchas. Y entre las 25 medidas yo les voy a contar algunas, poquitas, porque si no es muy largo. Lo primero es que tenemos que fortalecer el sistema de preparación ante las amenazas climáticas. Tenemos que saber cuándo viene la amenaza climática. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, el año pasado se produjeron trombas marinas en Concepción, ¿ya? En el sur. Y de repente, una tormenta, se focalizó la energía, se fue por un callejón y dejó la escoba. Hay un radar que mide con tiempo, con un día de anticipación, que viene una tromba marina, una tormenta de estas que van a llegar a inundar Villa Alemana. Con un día, 2 días nos puede anticipar. Ese radar vale 2.000 millones de pesos. Pero puede salvar innumerables vidas. Y puede beneficiar a la región de Valparaíso y a la región metropolitana, incluyendo millones de vidas. Un pinche radar. Perdón. Un pequeño radar. Entonces tenemos que fortalecer ese sistema. No puede ser, no, es que tenemos una estación por allá y que esa estación nos dice, si no nos dice nada la estación mide, no anticipa. Este radar anticipa, predice, alerta. Me llega a mi celular, mañana va a haber una tromba marina y va a pasar por tu casa. Ya cierro la ventana, no sé, hago algo. Mañana va a haber esto y probablemente la calle tal se va a inundar. Bien, saco esto, muevo el vehículo, me preparo. Preparo el sistema de emergencia comunal. El segundo es que tenemos que fortalecer la capacitación de las comunidades. Tenemos que empezar a capacitar dirigentes sociales, líderes climáticos locales. Tenemos que hacer un programa de fortalecimiento en esa área. Empezando por incendios forestales, porque es una línea que ya está, y desde ahí nosotros proponemos un cambio en eso, y que no solo lo haga la CONAF o los organismos técnicos, sino que integremos a las universidades y otros entes expertos y formemos verdaderos dirigentes preparados. El otro se llama fortalecer las capacidades del sistema de salud. Cada vez que ocurre un desastre, llega la gente al consultorio, le ponen el parche curita, le dan la aspirina y para la casa.
Pero esa persona fue afectada en su salud mental. Me contaban unos dirigentes en Puerta Negra, en Valparaíso, un lugar donde se quemaron 70 casas. 1 año y medio después del incendio, los niños escuchaban las sirenas y se hacían pichí. Porque no recibieron ninguna atención psicosocial. No hay capacidad, que no hay recursos, que no están preparados, que no saben, que bueno, pero entonces fortalezcamos la red primaria de atención de salud. Luego, un programa de educación en cambio climático, sigamos. Un programa de ahorro y uso eficiente del agua. Aquí hay un sistema de tratamiento del agua servida. No sé si ustedes saben, pero todo el agua servida de Villa Alemana, Quilpué, Concón, Valparaíso y Viña del Mar se va por un emisario submarino y se bota al mar. Se bota al mar. Estamos botando 3 metros cúbicos por segundo en una región que no tiene agua, la estamos botando al mar. Y nadie obliga a EFAL a tratarla. Entonces lo que nosotros proponemos es un sistema de tratamiento porque lo más fácil es tratar el agua de Villa Alemana y de Quilpué. Y después devolverla. ¿Ya? Un programa de arbolado urbano nativo, y después yo se lo voy a explicar, un sistema regulador de crecida de la cuenca del estero Viña del Mar. Como yo les decía, van a haber estas tormentas cortas que van a inundar, y van a inundar especialmente el centro de Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar. Especialmente Viña del Mar va a ser la más afectada, con los elementos más valiosos, porque se van a inundar los hospitales que están ahí en Galilea y en todas esas calles céntricas. Se va a inundar el metro de Valparaíso completo, se va a transformar en emisario submarino y va a quedar colapsado por meses. Cuando se inundó, la última vez que se inundó y se salió al estero, que la gente lo llama Marga Marga, pero se llama Viña del Mar, se inundaron todas las calles donde hoy día están los hospitales y el metro. Y el metro estaba sobre tierra y hoy día está subterráneo. Y no se está haciendo nada. Y este sistema regulador de crecida lo que hace es soportar la crecida y después esa agua se reutiliza. Sirve para apagar incendios, para un montón de cosas. Pero tenemos que pensar de que Villa Alemana, Quilpué, Viña, Valparaíso y Concón no producen su propia agua. El agua que ustedes toman, con la que se bañan, con la que lavan su ropa, con la que cocinan, no viene de acá, viene de la cuenca de la Concagua, y es otra cuenca distinta. Por lo tanto, si los municipios no presionan para que se haga una estrategia de adaptación de la cuenca de la Concagua, estas ciudades se van a quedar sin agua. Simplemente. Si se le ocurre la locura de hacer la región de la Concagua, el primer y segundo sector se va a quedar con el agua de la Concagua. Tan simple como eso. Porque así somos en este país. Entonces, lo que yo digo aquí es que si la adaptación del cambio climático no basta con que yo diga, ah, mira, yo me compré una bicicleta y ando en transporte público. Es una adaptación que engloba mi casa, mi barrio, mi sector, mi comuna, mi región, mi país, el planeta. Y tenemos que hacer ese movimiento mundial. Ya se está empezando a armar ese movimiento mundial. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo primero que tiene que haber es un cambio en cómo estamos decidiendo, tomando las decisiones sobre el cambio climático, donde los municipios no participan para nada. Para nada. Donde la gente común como ustedes no participa para nada. Entonces nosotros hicimos una propuesta de cambio y lo que le proponemos a los municipios es que hagan un gabinete técnico intersectorial. No puede ser que esta responsabilidad recaiga sobre el Departamento de Medio Ambiente. A pesar de lo que estimo a Florinda, sería una locura para la pobre. No puede ser que este tema recaiga sobre las unidades de emergencia. Esto tiene que ser un equipo intersectorial, donde esté la DOM, la DIDECO, la SECPLAC, Medio Ambiente, Emergencia, Educación, Salud, un equipo que pueda planificar en su conjunto y tomar decisiones de conjunto que transformen la comuna. Y junto con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en equilibrio, ¿ya? Porque la gente tiene que generar transformación.
proponemos que se incorporen en cada uno de los instrumentos municipales acciones de resiliencia y adaptación, empezando por el Pladeco. Pero les insisto, porque Florinda me lo comentó, que ella forzó, insistió, y yo ahí destaco su rol, para colocar el concepto de cambio climático en el Pladeco. No basta con colocarlo. Hay que generar una transformación del desarrollo comunal que nos haga más resilientes. ¿Ya? Y tenemos que transformar el plan regulador, tenemos que transformar el plan de emergencia, el plan de educación municipal, todos los planes, los decretos, las ordenanzas. Hay que ocupar todos los instrumentos que tenemos a nivel local para transformar. Sigamos. Y aquí ya estoy empezando a cerrar. ¿Por qué no se está haciendo nada? Y se los quiero explicar mentalmente, psicológicamente, por qué no estamos actuando. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la rana hervida. Si ustedes colocan una rana en una olla y la ponen al fuego, la rana empieza a nadar. Hay una terma. Y de repente no se da cuenta, el agua empieza a calentarse, se queda dormida y se muere. Si ustedes toman una rana y la echan a un agua hirviendo, la rana salta. Y eso es lo que está pasando, que el cambio está siendo así. Si nos estamos calentando, y de repente colapso y ya no vamos a poder saltar de la olla. Pero los seres humanos actuamos así reactivamente, porque tenemos un cerebro que por el sistema evolutivo que tuvimos, que es el cerebro límbico, que nos hace actuar impulsivamente. Hacemos poca planificación. Nos anticipamos muy poco. No, si para eso no olvidemos. El agua no se va a calentar nunca. Sigue, por favor. Entonces, tenemos que empezar, y desde ahí, por eso me habría gustado que estuviera el alcalde, son los liderazgos locales. Ustedes tienen que transformarse en líderes locales que muestren que es posible generar transformaciones y que esas transformaciones son positivas. Que el cambio climático es algo grave, pero que la transformación es hermosa. ¿Ya? Eso es lo que yo les quería decir con esta imagen. Entonces, algunos ejemplos prácticos, muy prácticos. Vamos a tener más inundaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que construir pavimentos permeables. Tenemos que construir plazas inundables. Tenemos que construir bandejones que capten el agua. Las soleras de las calles tienen que tener pequeñas salidas para que estos cursos de agua que van a llegar al estero y que el estero se va a desbordar sean capturados antes. Cada barrio, cada casa debiese tener sistemas de captura y cosecha de agua. Sigamos. Luego, en Villa Alemana vamos a tener cada vez más olas de calor. Bueno, tenemos que tener un buen arbolado urbano, pero árboles bien elegidos, que no sean alergénicos, que soporten bien la sequía, que no se caigan con el viento, que nosotros vamos a hacer un estudio para determinar ese tipo de arbolado. Pero también pueden haber sombreaderos en las calles, porque si no el centro va a ser intransitable. Hoy día en California las calles se están pintando de blanco. Aquí seguimos poniendo asfalto negro. En Francia, este verano hubo una ola de calor como nunca había habido en la historia en Europa. Los funcionarios municipales tenían que salir a echarle agua a los puentes de fierro porque se estaban derritiendo. Las calles se derretían. Entonces en California se anticiparon un poco, los gringos parece que son más astutos, o estaban cabreados de quedarse con los zapatos pegados en el asfalto y empezaron a pintar de blanco las calles. Porque el blanco refleja, no absorbe. Los techos los empezaron a pintar de blanco. Pequeñas cosas que pueden ir en las ordenanzas municipales. Pequeños elementos. ¿Se fijan? Bebederos en las calles, porque si no vamos a tener un colapso. Una persona de la tercera edad que va caminando por el centro de Villa Alemana, ¿y dónde tomó agua? Las aves, la fauna urbana, que se va a morir de calor. Un bebedero. Entonces, bueno, como no va a haber agua, probablemente la agricultura en la región de Valparaíso va a empezar a disminuir. Va a empezar a disminuir la producción de alimentos y va a haber más gente.
Entonces tenemos que introducir la agricultura urbana. Tenemos que empezar a ocupar. Yo recuerdo un viaje, perdón, no es que me cachiporré, pero estuve en Europa una vez, me tocó dar una conferencia allá y recorriendo el tren por Holanda, las orillas del tren llenas de huertos. Y aquí las orillas del tren en peladero. Pura basura. Todo aquí es peladero y listo para que echar basura. Eso, exactamente, pura basura. Hagamos huertos. ¿Se fijan? Porque vamos a tener que producir alimentos, pero también, y esto es algo que nosotros estamos haciendo, yo estoy a cargo además de un PRODESAL, que es un programa de atención a los campesinos. Esos son el PRODESAL de Quilpué, son agricultores de Coyihué, que yo hago asistencia técnica y instalamos una feria campesina. Entonces llega a la gente el producto listo del campesino y el campesino, en poder venderlo a un mejor precio, se decide quedar en la tierra produciendo el alimento que nosotros necesitamos. Tenemos que cuidar al campesinado y trabajar mucho con la comunidad. El trabajo comunitario va a ser fundamental.